tuvo la nación de Judá. Pero después, hermanos, sigue otros reyes. Por ejemplo, Joacás, el hijo de Josías, que fue un rey malo ante los ojos de Dios. Y solamente reinó 3 meses y, perdón, el rey de Egipto lo secuestra, se lo lleva y pone a otro en su lugar, que fue el rey Joacim, otro rey malo. Reinó 11 años, pero fue rebelde a la palabra de Dios, llegando hasta quemar el rollo con el mensaje que Dios le había dado al profeta Jeremías. Vamos hasta Jeremías, capítulo 36. Vamos a dar un pequeño resumen de lo que pasa en este caso. Después vamos a repasar rápidamente este libro hermoso de Jeremías. Pero en el capítulo 36 pasa algo, y es que Dios le da un mensaje al rey, al pueblo de Israel, a través del pueblo de Judá, a través de Jeremías, pero había un rey malvado, que era el rey Joacim. Gloria a Dios. Y hace algo con el mensaje de Dios. Y por eso vamos a ver las cosas que le pasan al pueblo de Judá, hasta ser llevado cautivo, algo que le advertía a través de Jeremías, pero era porque le daban la espalda una y otra vez al mensaje de Dios. Es como uno lee varias veces la palabra, desde temprano y sin cesar Dios le hablaba al pueblo, pero el pueblo desobedecía, y así termina también. Y aquí en Jeremías capítulo 36, vamos a ver un pequeño resumen de lo que pasa. Gloria al Señor, aleluya. ¿Tienen todos Jeremías capítulo 36? Quiero leer una parte de este pasaje importante porque vamos a ver cómo actuaba el pueblo y cómo actuaba el rey en algunos casos. Gloria al Señor. Leemos el versículo 5, 36:5 de Jeremías. Después mandó Jeremías a Baruc diciendo: a mí se me ha prohibido entrar a la casa de Jehová. Entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca. Baruc era el escribiente de Jeremías. Las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día de ayuno, y la leerás también a los oídos de los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizás llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová. Esto es lo que esperaba Jeremías. Y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Y Baruc, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Y aconteció en el año 5 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes 9, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Baruc leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos del pueblo. Y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario. Y aquí que todos los príncipes estaban allí sentados. Esto es Elisama, secretario, de Laía, hijo de Semarías, algunos más, y voy a resumir. Y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Baruc leyó en el libro oídos del pueblo. Vamos a saltear algunos versículos. El versículo 17, preguntaron luego a Baruc diciendo: cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y Baruc les dijo: él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Entonces dijeron los príncipes a Baruc: ve y escóndete. Este era un mensaje fuerte que mandaba Dios a través de Jeremías. Tú y Jeremías y nadie sepa dónde estáis. Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras, y envió el rey a Jeudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Jeudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jeudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortapluma de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Qué triste, ¿no es cierto? Qué triste, hermanos, porque Dios siempre dando oportunidad. Y lo mismo que esperaba Dios, la misma reacción que esperaba Dios, esperaba Jeremías. ¿Por qué Dios habla? No solamente para que no tengan excusas, sino esperando que se arrepientan, que el pueblo reaccione.
Y Jeremías manda a Baruc, porque ahí ya le habían prohibido entrar al templo. Vas y le lees este libro, que tal vez la oración de ellos llegue al corazón de Dios, pero ni así, hermanos, no oraban. Al contrario, cuando llega a manos del rey, él corta el rollo con el mensaje de Dios y lo quema en el fuego. Amén. Entonces vamos viendo por qué iban de mal en peor esto y por qué Josías fue el último rey bueno, porque después le sucedieron estos tres hermanos que fueron terribles, porque fueron tres hermanos los que reinaron después de Josías. Amén, gloria al Señor. El rey Joaquín fue también un rey malo. Su breve reinado de apenas 3 meses terminó con el asedio de Jerusalén por Nabucodonosor II, marcando uno de los momentos más críticos del cautiverio babilónico y uno de los que se va cautivo en el grupo durante el reinado de Joaquín es Daniel. ¿Se acuerdan de Daniel? El profeta es uno de los jóvenes nobles de la tribu de Judá capturados durante el reinado de Joaquín. Es decir, que desde ahí ya algunos grupos venían y tomaban parte y algunos cautivos se iban yendo. Ya Israel no era Judá, no era lo mismo. Ya iban siendo conquistados por los enemigos. Amén. Y hasta que llega el último rey, que lo menciona varias veces Jeremías, que es el rey Sedequías. El último rey de Judá. Reinó 11 años, fue un rey malo, pero tuvo muchas oportunidades Sedequías. Usted lo habrá leído, amén, que en alguna ocasión va a pedir palabra de Dios. Y hermanos, tuvo mucha oportunidad de revertir el daño y la caída inminente de Judá, pero era un rey tibio. Es decir, yo escuchaba la palabra como la gente que va con deseo, quiero escuchar la palabra, pero después que la palabra viene no está dispuesta a ponerla en práctica. Porque voy a quedar mal con aquel, porque voy a quedar mal con el otro, porque tengo que hacer esto o aquello, porque voy a perder algún beneficio. Así era Sedequías. Amén. Entonces, al ser así tibio, escuchaba a Jeremías, pero no hizo caso a alguno de los mensajes de Dios una y otra vez, como dijimos hoy. Desde temprano y sin cesar Dios hablaba, pero no hacía caso y Sedequías tiene un final terrible. Y hermanos, yo pensaba, a veces uno dice que las cosas pasan porque no hay palabra de Dios. Y en realidad lo que no hay muchas veces es quien esté dispuesto a poner por obra la palabra de Dios. Amén, porque hasta los momentos más críticos, cuando Samuel, hermanos, Dios lo llama, recuerden que la palabra escaseaba en aquellos días, pero también no había una disposición de nadie hasta que viene un niño. Amén, que Dios lo pone como ejemplo ante Elí, el sacerdote y todos los demás, porque nadie quería hacer caso y ser obediente a la palabra de Dios. Hermano César. No, y lo tenemos que todos en ese tiempo, ¿cómo sabían que Jeremías era un profeta de Dios? Amén, porque, sí. Aparte lo que Jeremías, que hablaba lo que le iba a pasar si no se arrepentía, porque el rey es que le consultaban secretamente, sí, sabiendo que era una palabra de Dios. Amén. Pero a la vez le tenían miedo a los príncipes también Sí. del reino, ¿no? Amén. Amén. Al menos está registrado solo en el libro de Jeremías 4 veces que Sedequías va a consultar directamente con el profeta. ¿Cuántas otras más habrá consultado? Algunas las hacía secretamente y parecía que tenía, yo quiero escuchar la palabra decir, como decía hermano César, sabía que Jeremías era un hombre de Dios. Y por eso, hermanos, que no tienen excusa ninguno de ellos. Amén. Hermano Felipe. Como Herodes, como fue el bautista, ¿no? Que Sí. le mandaron a cortar la cabeza y dijo que le entristeció, pero por la hija y por los que Sí. estaban sentados alrededor de él, lo mandó a cortar. Claro, por quedar bien con los demás, porque también conocían, y él dice que todo el pueblo sabía que Juan el Bautista también era un hombre de Dios. Entonces, hermano, creo que eso, vamos a decir, merece mayor juicio y es terrible, porque para el que conoce la palabra, el juicio es más grande, ¿no es cierto? Porque cada uno va a ser al final castigado de acuerdo a su conocimiento, y si nosotros conocemos, pero no hacemos caso, es distinto que el que no conoce. Oportunidad todo el mundo va a tener, pero nosotros que conocemos la palabra, Dios nos ayude. Porque la Biblia dice que al que mucho se le dio, mucho se le va a demandar. Amén. Amén. Sedequías tenía la dicha de contar con el profeta Jeremías. No todos tuvieron ese privilegio. Como decía, era un hombre de Dios. Un hombre con el ministerio que Dios le había dado. Llamado por Dios. Un varón de Dios con un mensaje certero. Si alguien quería consultar con Jeremías, sabía que él no iba a andar con vuelta. Le iba a dar un mensaje de Dios. Amén. Sea un mensaje que le agrade o no, pero el mensaje iba a ser palabra de Dios. Amén, pero él, en este caso Sedequías, se daba la vuelta y hacía lo que quería. Por eso 4 veces al menos está registrado que Sedequías fue a consultar. Vamos a leer una de esas veces, que es Jeremías 37, cuando ya esta gente no recapacitaba, este hombre no recapacitaba, porque era tremendo, hermano. Él podía cambiar de alguna manera el destino del pueblo, ¿no es cierto? Sí. Y nuestra obediencia o desobediencia también va a cambiar nuestro destino. Porque el único que sabe lo que va a pasar con nosotros es Dios. Amén.
pero mi obediencia me va a asegurar un buen futuro. Y mi desobediencia lamentablemente me va a traer consecuencias trágicas, como le pasó a Sedequías, y sí que fue trágico el final de Sedequías. Jeremías 37, 16, 17, dice: entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas, y habiendo estado allá Jeremías por muchos días, el rey Sedequías envió y le sacó. Y le preguntó el rey secretamente en su casa y dijo: ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo: no. ¿Qué dijo Jeremías? ¡Ay! Claro que hay palabra de Jehová. Y dijo más: el mano del rey de Babilonia será entregado. Mire qué mensaje le dio. Seguramente no era lo que quería escuchar. Y Sedequías tenía falsos profetas a la vuelta. Es decir, que él estaba acostumbrado a escuchar lo que le convenía. Y en algún momento, mientras Jeremías está profetizando juicio, se vienen los babilonios, se vienen los enemigos, vamos a ser conquistados. Del norte leímos iban a venir los enemigos, hablando de Babilonia, de Nabucodonosor. Pero ¿qué pasa? ¿Había otros profetas por ahí? No. Se viene lo mejor para tu vida, le diría. Algunos se hacían unos cuernos y con esto vas a cornear a los enemigos. Eso creo que fue con otro rey, pero le estaban profetizando que le iban a tener un buen final. Y el mensaje no era la idea de Dios. Y hoy en día también nos pasa, y pasa en la sociedad. ¿A qué iglesia vamos a ir? A la que me diga que todo está bien. No que tenemos que dejar el pecado, eso para que Dios nos bendiga. No, que Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Y más cuando le pueden sacar algún beneficio económico. Entonces que Dios nos ayude. Nosotros tenemos que ir donde se nos va a dar el mensaje certero de Dios. Nos guste o no nos guste, pero que sea palabra de Dios. El comienzo del libro de Jeremías es un constante llamado al pueblo a volverse a Dios, a arrepentirse de sus pecados. Vamos al capítulo 2 de Jeremías y vamos a pasear un poquito por este hermoso libro. Jeremías capítulo 2 es un capítulo muy lindo. Recién leímos el capítulo 1 con el llamado de Dios al profeta, pero mire cómo se siente Dios con lo que está pasando. Porque Dios no es que manda juicio y se soluciona todo. A Dios le duele. Amén. Dice la Biblia que Dios se duele del castigo. Amén. Jeremías 2, versículo 1. Dios le dice: me he acordado de ti, le dice al pueblo, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. ¿Cómo era en ese tiempo Israel? Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables y yo estaba con ellos, yo los bendecía. Amén. Dice el versículo 5. Dios dice: qué mal hallaron en mí, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras vanidad y se hicieron vanos. Y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto? Que nos condujo por el desierto, por tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni habitó allí hombre. Y mira el versículo 8, la maldad era general, de todo el pueblo, de los líderes también. Y el versículo 8 dice: los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí, los profetas profetizaron en nombre de Baal. Todo mal. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. La versión nueva versión internacional dice en el versículo 8: nunca preguntaron los sacerdotes: ¿dónde está el Señor? Los expertos en la ley jamás me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí, los profetas hablaron en nombre de Baal y se fueron tras dioses que para nada sirven. Imagínense si los líderes estaban así, como estaba el pueblo que escuchaba de boca de ellos lo que en teoría sería palabra de Dios. Amén. Pero nunca dijeron: ¿dónde está el Señor? No importaba lo que hacían lo hacían por rutina. No dejaron de tener sus rituales. Hoy leímos que cuando manda Jeremías a Baruc, hablaba al pueblo, era el día de ayuno. Seguían haciendo cosas que externamente se veían bien, pero Dios no lo estaba viendo como Él quería, porque no lo estaban haciendo como Dios mandaba. Cuando hablamos de Isaías en el capítulo 1, el Señor le dice a través de Isaías al pueblo: estoy cansado de los sacrificios. Porque se había terminado el tiempo de los sacrificios. No, por cómo ellos hacían esas cosas. Porque lo hacían, era una rutina, una monotonía que a Dios no le agradaba. Lo hacían porque hay que hacerlo, pero en su corazón, como dijo Jesús, citó las palabras de Isaías. Este pueblo, bien hablaba Isaías,
de su boca me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, dice. Y que Dios nos ayude, porque eso es lo que veía Dios. Dios mira siempre la actitud del ofrendante, del que lleva su sacrificio, del que adora. Dios mira la actitud, no es solo de labios. Nuestro corazón tiene que adorar siempre a Dios como Dios quiere que le adoremos. En el capítulo 7, vamos a ir repasando de forma resumida, sigue mostrando una realidad, cómo Dios está llamando a este pueblo a que cambie su actitud. El versículo 3 dice, capítulo 7, versículo 3, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. Es decir, que todavía tenían la oportunidad de revertir lo que iba a pasar más adelante. No fiéis en palabra de mentira, diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Algunos pensaban que nunca, jamás existía la posibilidad de que el templo sea destruido y se confiaban en que era el templo y el templo de Dios y que nada le iba a pasar. Pero dice el versículo 5, pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, y con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimen al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derrama la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en tierra que di a vuestros padres. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, es decir, que preferían esas palabras de los falsos profetas que la palabra del hombre de Dios de Jeremías. Amén. Dice el versículo 13, ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oíste, os llamé y no respondiste. Haré también en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la cual vosotros confiáis, a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres como hice asilo. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Qué triste, hermanos. Amén. Pero sigue habiendo oportunidad. Amén. Y a Jeremías se le conoce como el profeta llorón. Amén. Él escribe el libro de Lamentaciones, pero siempre se duele. Siempre se duele del pecado del pueblo. Amén. Jeremías no disfrutaba anunciar el juicio. Jeremías lloraba por el destino de su gente. Amén. A pesar de la rebeldía del pueblo, Jeremías amaba profundamente a Judá y sufría por su rebelión autodestructiva. Yo ayer compartí un versículo que siempre me llamó la atención de Proverbios, cuando dice, el que peca contra mí defrauda su alma. Porque uno dice, le fallamos a Dios primeramente con nuestros pecados, pero nos defraudamos a nosotros mismos. Yo si le fallo a Dios, que es mi esperanza de vida, me estoy arruinando mi propio futuro, ¿no es cierto? Es decir, me hago daño a mí mismo. Entonces la rebelión de este pueblo también era autodestructiva porque se hacían daño a sí mismos. Al fallarle a Dios le arruinaban el futuro a sus propios hijos, a su familia también, y obviamente el de ellos. Amén, gloria al Señor. Capítulo 17 sigue mostrando la realidad de este pueblo. El 18 vamos a ver que es más conocido tal vez, pero este también. ¿Qué dice Dios de Judá? ¿Alguien lo puede leer? Capítulo 17, versículo 1. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y los cuernos de sus altares. Amén. Así veía Dios, porque Dios es el que mira el corazón, ¿no es cierto? Dios es el que ve lo que nadie más puede ver. Y Dios dice, el pecado de Judá, el pecado de mi pueblo está escrito con cincel, no con pincel. Porque en pincel usted lo cree, después puede borrar. Pero un cincel era una herramienta de grabado. Era como para tallar. ¿No es cierto? Entonces usted tallaba. ¿Y cómo corrige algo que está tallado? No se corrige, hay que hacerlo de nuevo, no tiene arreglo. Amén, no se puede borrar. Por eso Dios lo había pensado de antemano. Esto no tiene arreglo. Amén, esto necesita un corazón nuevo. Por eso pensó así para el nuevo pacto el Señor. Darnos un nuevo corazón. ¿Qué dice Jeremías 31, 33? Jeremías 31, 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. ¿Y alguien puede leer Jeremías 32 del 39 al 41? Gloria a Dios. Le daré un corazón y un camino
para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Amén, qué lindo. Que ese es el plan que tenía Dios para ellos y para nosotros lo tuvo. Y hermanos, la solución era darnos un nuevo corazón. Y antes de pasarle al capítulo 17 es el mismo que dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Pero el 7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza en Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén, hermanos. Es decir, que mientras él profetizaba juicio por un lado, había una palabra de esperanza para aquellos que se arrepentían y para aquellos que hacían caso de la palabra de Dios, que era el deseo de Dios. En el capítulo 18, en la señal del alfarero y del barro, ¿conoce esa historia? Amén. Esa metáfora y esa, hermanos, ese pasaje que también lo cantamos nosotros, también es un mensaje de arrepentimiento. Amén. Es decir, si ellos, el deseo era que ellos se dejen trabajar por el Señor. Y por eso Dios manda a Jeremías y se anda a la casa del alfarero: así te voy a hacer oír mis palabras. Jeremías, obediente, va a la casa del alfarero y se pone a observar que el alfarero está trabajando en la vasija. Y cuando la vasija se le rompe en las manos del alfarero y en la mesa donde trabajaba, en el torno donde trabajaba, no la tira y consigue más barro para hacer de nuevo. Dice que se vuelve y la hace una vasija nueva. Y dice, y le hizo según le pareció mejor hacerla, en el versículo 4. Entonces viene el mensaje de Dios mientras Jeremías está observando. Amén. El mensaje de Dios a Jeremías que dice: ¿acaso yo no puedo hacer con ustedes como el alfarero, casa de Israel? He aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Amén. El deseo de Dios era que este pueblo se deje trabajar por él. El deseo de Dios con la iglesia, con nosotros, es que nos dejemos trabajar por él. Porque el Señor, si nosotros un día parecía que no teníamos arreglo, no nos tiró a la basura y se agarró a alguien mejor. El Señor nos tomó de nuevo y nos empezó a dar forma como a él le parecía mejor. Y hoy nos sigue dando forma. Si usted y yo nos dejamos trabajar por el Señor, Dios nos va a hacer una buena vasija. Una vasija que sirva, que sea útil. Amén. El pasaje también de Jeremías 18 subraya que Dios puede detener un juicio si la nación se arrepiente. Cómo Dios espera hasta lo último, hermano. Cómo Dios siempre fue un Dios de misericordia. En el Antiguo Testamento también, no es que Dios mandaba juicios por placer. Dios siempre esperaba hasta lo último que haya arrepentimiento. En el capítulo 39, Jeremías registra la caída de Jerusalén en manos de Nabucodonosor. Tan solo un remanente en Judá que va a consultar la palabra de Dios a través de Jeremías. Pero hermanos, es triste el final de esta nación. Amén. Jeremías capítulo 39 relata una parte de lo que es la caída de Jerusalén. Y dijimos que en ese tiempo estaba Sedequías como rey, pero por no hacer caso de la palabra de Dios pasan estas cosas. Dice Jeremías 39, en el año noveno de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4, a los 9 días del mes, se abrió una brecha en el muro de la ciudad. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon en la puerta del medio. Y así pasa un tiempo, pasa 2 años tomada y sitiada la ciudad, hasta que empieza a hacer estrategia del enemigo, que falte la comida, que falte el agua y que el pueblo necesita salir hacia afuera, hasta que la gente se empieza a morir de hambre, y literalmente era el propósito del enemigo, hasta que la nación se rinda. Amén. La nación que era el pueblo de Dios. Y usted, si se pone y se traslada a ese tiempo y a ese lugar, era el pueblo que Dios lo había bendecido y lo había puesto como cabeza de las naciones. Era el pueblo que era el ejemplo, era como una luz. Jesús dijo: una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Y en sentido figurado eso era Israel también. Era una ciudad que era la luz del mundo, Israel. Era una nación que todos los extranjeros sabían que era el pueblo que Dios le abrió el mar, que lo sacó de Egipto, que mandó las plagas para Egipto,
que conquistó Jericó, que hizo derribar los muros. Era la nación que Dios la dirigió por el desierto, que le dio una tierra que fluye leche y miel. Que sin ser un pueblo experimentado, Dios le dio las naciones de los enemigos para conquistar. ¿No es cierto? Era un pueblo que estaba en las manos de Dios, que nadie podía hacerle daño. Y que Dios iba a maldecir a los que le maldijeran hasta el día de hoy. ¿No es cierto? Eso de Israel, pero qué triste esta realidad por su desobediencia. Ahora es un pueblo que se muere de hambre, un pueblo que está a punto de ser conquistado. Amén. Ese fue el final. En este caso de Israel solamente se salva un remanente. Amén. Gloria al Señor. En el capítulo 42, ya estamos llegando al final, el capítulo 42, hay un remanente que queda en la tierra de Judá que va a conquistar y parece que de buena gana, parece que con buenas intenciones. Va a consultar a Jeremías. Y ellos van el 42:2 y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer, aunque dentro de ellos ya sabían lo que iban a hacer. Pero ¿saben qué querían? Que Dios les diga lo que ellos querían escuchar. Y el profeta Jeremías les dijo: he oído, está bien. He aquí que yo voy a orar a Jehová, vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere os enseñaré, no os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviara a nosotros. Mira lo que dijeron: sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Hermanos, ¿suena tan bien escuchado desde la boca de ellos? Lo que Dios diga vamos a hacer, sea bueno, sea malo, vamos a hacer caso a la palabra de Dios. ¿Cuánto le duró ese sentir? Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, de Jehová a Jeremías, y vamos a saltear un poquito para resumir, porque nos dice en qué momento ellos desobedecieron. Versículo 19. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá. No vayáis a Egipto, ese era el mensaje de Dios. No se vayan, se quedan acá y el rey de Babilonia va a tener compasión de ustedes y van a poder sembrar, cosechar, etc. No vayan a Egipto, sabed ciertamente que os lo aviso hoy. Pero ¿qué dice el versículo 20? ¿Por qué hiciste errar vuestras almas? Esta pregunta, hermano, me llamó la atención. Y es muy profunda, porque este es el profeta llorón. Este es el Jeremías que tenía compasión, y la compasión es sentir el dolor ajeno. ¿Por qué hiciste errar vuestras almas? Pero vosotros, pues vosotros me enviaste a Jehová vuestro Dios diciendo, ora por nosotros a Jehová nuestro Dios, y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere, y lo haremos. Y os lo he declarado hoy, y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Ahora pues sabéis de cierto que a espada, de hambre y de pestilencia moraréis en el lugar donde deseaste entrar para morar allí. La pregunta es, ¿por qué hiciste errar vuestras almas? El pueblo al final no hace caso, huye a Egipto, dando la espalda al mensaje de Dios. Pero también el juicio allí los iba a alcanzar. Amén. Jeremías 46:13. Porque ellos se fueron a Egipto, pero dice, multiplicó los caídos, cada uno cayó sobre su compañero y dijeron, levántate, volvamos a nuestro pueblo, a la tierra de nuestro nacimiento, huyamos ante la espada vencedora. Allí gritaron, Faraón, rey de Egipto, es destruido, dejó pasar el tiempo señalado. Es triste todo lo que pasó con Egipto. Amén, es triste todo lo que dice el versículo 13, palabra que habló Jehová al profeta Jeremías, acerca de la venida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para asolar la tierra de Egipto. Es decir, que ellos se fueron de Jerusalén para huir del enemigo, pero también allí los iba a perseguir. Anunciar en Egipto, hacer saber en Migdol, hacer saber también en Memphis y en Tabnes, decid, ponte en pie y prepárate, porque espada devorará tu comarca. ¿Por qué ha sido derribada tu fortaleza? No pudo mantenerse firme porque Jehová la empujó. Amén. Y hay un versículo en Proverbios capítulo 13, versículo
21, que dice, el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Amén, amén. Y cómo Dios bendice, los justos serán premiados con el bien, porque mientras Dios castiga a uno, castiga a otro. Hoy leímos en el Salmo 84 que dice, pero Dios no quitará el bien a los que andan en integridad. Y aunque los que anden en integridad sean 2 o 3, Dios los va a bendecir y Dios los va a premiar. Porque a veces decimos, Jeremías fue profeta durante 40 años y nadie se convirtió. Pero siempre Dios tiene un pequeño remanente. Amén. Y en estos tiempos, ¿quién se convierte? Es la minoría. Y sí que es la minoría. Pero Dios no quitará el bien a esa minoría que anda en integridad. Baruc, por ejemplo, fue uno de los que acompañó a Jeremías. Y en el capítulo 45, mire que hay palabra de Dios para Baruc también. Mientras encontramos juicio para Egipto, juicio para los filisteos, para Moab, para Amón, para Babilonia y hasta para el pueblo de Judá, mire que le dice Dios a Baruc en Jeremías capítulo 45. Palabra que habló el profeta Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías en el año 4 de Joacim. Así ha dicho Jehová Dios de Israel a ti, oh Baruc. Tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Así le dirás, así ha dicho Jehová, y aquí yo destruyo lo que edifiqué y arranco lo que planté y a toda esta tierra. Y tú buscas para ti grandeza, no la busques, porque aquí yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Qué lindo. Cómo Dios iba a encargar, no sabemos cómo, pero cómo Dios iba a encargar de guardar a Baruc, su siervo. Esta persona que no es muy conocida por la gente ni por nosotros, pero Dios se acordó de él por lo que había hecho. Amén. Y le dijo, tu vida te va a ser por botín, tú te vas a salvar. Amén. Y termina el libro de Jeremías detallando la caída de Jerusalén con la captura del rey Sedequía. ¿Te acuerdas que tuvo mucha oportunidad Sedequía? Amén. Llega la destrucción del templo, llevándose el capitán de Nabucodonosor. Amén. Un pueblo cautivo y dejando a los pobres de la tierra. Amén. Y es triste porque, según la tradición, Jeremías, fue llevado a Egipto, lo dice la palabra, pero también tal vez muera apedreado por los mismos judíos que estaban en desacuerdo por su mensaje en la tierra de Egipto. Amén. Hubo algunos profetas contemporáneos de Jeremías como Ezequiel, Daniel, Sofonías, Nahum y Habacuc, que vivieron en algunos años, coincidieron, aunque tal vez no se hayan conocido entre sí, pero por ejemplo, hermanos, Daniel dice que leyó algunos escritos de Jeremías, es decir, que lo conocía. También Ezequiel menciona a un Daniel que fue un sabio, es decir, que seguramente es el profeta Daniel. Gloria al Señor, así que tal vez algunos de ellos se conocieron entre sí. Y hablando de este rey Sedequías, para terminar, que dijimos que tuvo tanta oportunidad. Usted sabe cómo muere Sedequías al final del libro, el último capítulo de Jeremías. Él quiere escapar de los enemigos. Y dice el versículo 9, 52:9, entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia, a Ribla, la tierra de Amad, donde pronunció sentencia contra él. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos. Y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos, mire, solo le sacó los ojos a Sedequías. Y le ató con grillo y le hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. Mire cómo terminó un rey, como era conocido de un príncipe del pueblo de Dios. Amén, por no hacer caso de la palabra de Dios. Amén, por no hacer caso. Y cómo Dios hace una diferencia. Si bien Jeremías pudo haber muerto martirizado, pero Dios hizo una diferencia. Porque incluso cuando conquista Nabucodonosor, manda a Nabuzaradán, que era el capitán de Nabucodonosor, manda que tenga cuidado de Jeremías. Que cuando iban a arrestar a la gente o llevar cautivo o matar, manda que tenga un especial cuidado con Jeremías, porque hermano, Dios se encarga de todas las cosas. Imagínense si llega Dios a llamar mi siervo a Nabucodonosor, porque era una persona que Dios iba a usar para castigar a muchas naciones. Es decir, que Dios es soberano y Él hace como quiere. Amén, pero que Dios nos ayude. Amén, como dijimos, el profeta Jeremías muere en Egipto, él fue llevado contra su voluntad. Amén, según la tradición, tal vez fue apedreado por sus compatriotas que estaban enfurecidos con su profecía, que seguramente pasó, porque hermano, Jeremías predicaba y la gente no hacía caso.
y la gente se enfurecía. Por eso Jeremías mismo llega a decir un momento, Señor, en un momento pensé no hablar más de este mensaje. No es que él iba a dejar de creer en Dios y todas esas cosas, pero dice, es duro para mí. Cada vez que hablo, violencia, destrucción. Y cuando yo pensé en callar, dice Jeremías, no obstante, había dentro de mí como un fuego ardiente metido en mis huesos, dice Jeremías. Traté de sufrirlo y no pude. Y amén, y ese es el fuego ardiente que tiene que arder en nuestras vidas en estos tiempos. Amén, que cuando uno quiere a veces decaer, cuando uno parece que la responsabilidad es tan grande, que ese fuego arda en nuestras vidas y no nos deje callar, que no nos deje volver atrás, ¿no, Felipe? No, que profecía contra allá, profecía contra acá, que el profeta también necesitaba su experiencia con Dios. Amén. ¿No? Tantas veces dice acá en el capítulo 15, dice, no me senté en compañía de burladores ni me engreí a causa de tu profecía, me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Amén. Qué lindo el mensaje que Dios le daba también a Jeremías. Como decía Felipe, él también necesitaba palabras de esperanza y de consuelo para su vida, porque era profecía por todas partes, pero como hoy leímos para el mensaje a Baruc, el escribiente de Jeremías, aún en medio de tanto juicio había una palabra de esperanza. Y como la tuvo Dios con Jeremías también. Y por eso Jeremías, si usted compara con el profeta Jonás más tarde, en Jonás no estaba esa compasión. En Jonás dice, bueno, Dios me manda no a Judá, me manda a Nínive, que son unos terribles, sanguinarios, descarriados, que se merecen lo peor, a ellos que no hay, un mensaje de juicio. Pero él no quería ir ahí porque sabía que Dios es un Dios de misericordia. Como lo sabía Jeremías, pero Jeremías con un corazón distinto porque amaba al pueblo. Y que Dios nos ayude que nosotros también cuando le hablemos a la gente, vamos a hablar como habló Jesús del infierno y de muchas cosas, pero en nuestro corazón el deseo que la persona cambie su actitud, que la gente se arrepienta. Y por eso Jeremías decía, Señor, dame lágrimas para que llore a mi pueblo, porque él deseaba que esta gente se arrepienta, porque estaba seguro de que Dios les iba a perdonar si se arrepentían. Estaba seguro que su futuro iba a ser distinto, no iban a terminar así cautivos. Sedequías mismo, este rey, no iba a terminar como terminó si hubiera tenido otra actitud. Y que Dios nos ayude a nosotros, amén, que podamos ser como Jeremías. Amén, Jeremías fue el que dijo, pa Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y tenía que alentarse con la palabra de Dios porque le tocaba una situación muy difícil, pero dice, el Señor está conmigo como poderoso gigante. Amén, y Dios le dijo, pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo para librarte. Amén, y con nosotros también está el Señor. Amén, con nosotros también está el Señor. Jeremías también fue el que dijo, he puesto mi frente como un pedernal, yo voy a decir como una piedra, para lo que me digan, para los ataques de los adversarios, yo estoy firme, confiado en el Señor. Y Dios no me va a dejar avergonzado. Vamos de pie, vamos a orar. Padre Celestial, te adoramos, te damos alabanza, Señor, te damos gracias por tu palabra maravillosa, por lo que hemos leído, Señor, y estudiado sobre tu siervo, el profeta Jeremías.